Les decía, buenos días a todos, bienvenidos. Buenos días. Bienvenidos a esta primera jornada planetaria de este semestre. Espero que este curso de Ciencias Planetarias pues sea tan satisfactorio como otros cursos que han hecho con nosotros en el grupo de Física y Astrofísica Computacional. No sé si alguno ya hizo este curso, no creo. Sí, no. O sea, ustedes ya hicieron los otros módulos. Me refiero al del diploma. Han hecho el diploma de estrellas, el módulo de estrellas y el módulo de planetas también. Los has hecho los tres y volviste. Ah, bueno, está bien. Ave María. No, es que es como una buena película que uno ve varias veces, ¿sí o qué? Claro, yo acá quedan, ya la veo. No, siempre, hay cosas actuales, pero por ejemplo, lo que vamos a ver hoy no es muy actual, no está muy actualizado, porque obviamente es un poco de historia y en realidad es, pues, digamos, la misma historia. Pero seguramente que, como ustedes lo dicen, en este curso vamos a ver cosas nuevas, ya empezamos a ver cosas nuevas, vimos en la conferencia inaugural la semana pasada que hay muchos más planetas, hay miles de candidatos pendientes, y vamos a tener, pues, obviamente, muchos temas de qué hablar a partir del día de hoy. Entonces, ¿cómo estás? Creamos este grupo en Google, en Gmail, que es el grupo de Planetas UEA 2014. Para poder, digamos, acceder al grupo en principio, se debe tener un correo de Gmail. Aquí hay un miembro pendiente, vamos a ver quién es, y de una vez lo aceptamos. Mateo Restrepo. Mateo Restrepo está por aquí. Mateo, listo, ahí está. Aprobar. Ya está aprobado. Entonces, aquí están los miembros. Mostrámelos pues, todos los miembros, todos. Eso es. Entonces, mira, por ejemplo, en principio podemos mirar si estamos ahí, si se están viendo en la lista, si alguno falta. Esta vaina, hombre. Vámonos hasta aquí. A López, Beatriz, Carlos, Daniel, Darías. Pero mira, aquí hay correos de Hotmail, Juan. Aquí hay correos de Hotmail en el grupo. Dube, Eder Samir, Edías, Edi Blanco, Elkin, Eriolla, Fabián, Gabriel, Gonzalo, Gustavo, Iván Darío, Joe, Juan Orión, Laura T, May Barragán, Maquip 24, Mateo, Matt Villa, también hay varios de Hotmail, vea. Sí, es que la cuestión con Google, digamos que son algo caprichosos y es que pues te aceptan en el grupo de Google, pero a la hora de que Rafael abra el grupo en YouTube y los ponga privados, al ingresar un correo de Hotmail no se lo deja abrir, así esté ingresado en el sistema, va a aparecer que está privado. El problema no hemos sabido cómo solucionarlo. Eso ya es problema de ellos que se encaprichan con eso. Entonces la solución que nosotros les decimos es como, bueno, cree una correa de Gmail y utilízala solamente para el diploma para que le puedan abrir los videos. La otra cosa es, si no le interesa ver los videos, no tiene que crear la cuenta, le van a seguir llegando los correos que enviemos nosotros sin ningún problema, pero lo único que no van a poder hacer es ver los videos. No, pero eso lo podemos arreglar. Yo creo que también es posible abrir un Drive y compartir los videos en una carpeta de Drive. No. Entonces no es posible abrir una carpeta. Drive llega hasta 15. Hasta aquí, sí, estamos complicados en ese sentido. Bueno, entonces, importante, ¿no? Sencillamente es abrir un correo de Gmail. Eso no tiene ningún misterio. Y teniendo el correo de Gmail, pues podemos, digamos, accesar los videos de las clases. Todas las clases van a estar grabadas, todas las presentaciones también se van a montar
Entonces la idea es que, y toda la información se va a enviar a través de este grupo de correo. Todavía no sabemos, entonces. Sí, pero en Urania, pero por ahora utilicemos el grupo de Gmail, que ya está creado, que ya está establecido. Asegúrense de que estén en el grupo y pues a través del grupo vamos a compartir toda la información. Semanalmente vamos a organizar eso, sí señor. Hasta que organicen horaria, exactamente. Bueno, además de esto, mis queridos nuevos estudiantes, les acabamos de entregar una carpetica pues muy sencilla. Ahí tienen ustedes exactamente este mismo documento en donde les referencio lo que vamos a, digamos, abordar este semestre en este diploma de astronomía dedicado a las ciencias planetarias. Es muy importante que pues la idea, digamos, de darle justamente un plus a este curso con respecto al curso anterior de ciencias planetarias es empezar a abordar la idea de la vida en el universo. Entonces vamos a hacer mucho énfasis en el aspecto astrobiológico de las ciencias planetarias. Algo parecido a lo que hicimos en la conferencia la semana pasada, es entender muy bien aspectos de el origen de la vida, entender muy bien aspectos de las necesidades para la vida, y bueno, y en general explorar, digamos, todo lo que se refiere a las ciencias planetarias a través de la historia, de la exploración, a través de lo que sabemos de nuestro sistema solar, y en principio pues lo que hace la ciencia es establecer patrones por comparación. Entonces lo que estamos, y lo veíamos, como les digo, los que asistieron el sábado anterior a la conferencia, estamos tratando de encontrar lugares parecidos al nuestro. Y de eso vamos a hablar mucho durante este semestre. Entonces empezamos con la conferencia justamente del pasado sábado, donde hablamos justamente de lo que conocemos y lo que no sabemos todavía de los planetas recién descubiertos. Hoy y el próximo sábado, esto es digamos, es una unidad muy corta, vamos a ver una unidad de generalidades en el sentido de hablar un poco de la historia, de cómo hemos reconocido los planetas, tanto en nuestro sistema solar como en los sistemas solares que hemos empezado a encontrar, y especialmente los nuevos, buenos días, sigan, y especialmente los nuevos descubrimientos del sistema solar, porque a pesar de que no hemos descubierto nuevos planetas principales, digámoslo así, sí se han venido descubriendo objetos de mucho interés, sobre todo para entender la historia de nuestro propio sistema solar. Desde ahí ves bien, Anita, sí. Y además, bueno, entonces vamos a seguir luego abordando justamente el estudio del sistema solar. Hay muchos científicos planetarios que se dedican específicamente a estudiar un planeta. O sea, usted puede hacer un doctorado en Marte, o puede hacer un doctorado en las lunas de Júpiter. El profesor Ignacio Ferrín, por ejemplo, que es nuestro compañero del pregrado, y que es un científico muy prestigioso. O sea, nosotros muchas veces los muchachos, de pronto por su ignorancia, por llamarlo de alguna manera, no entienden qué es lo que significa tener a Ignacio Ferrín en la Universidad de Antioquia. Es una cosa gigante. O sea, el profesor Ignacio Ferrín ya es un máster científico que lleva muchísimos años dedicado a la investigación. Es una persona que ha descubierto más de 10 objetos en el sistema solar, entre ellos a Jorge Zuluaga, el asteroide. Entonces, digamos que a veces los muchachos, un poco por imprudencia y por inmadurez, no alcanzan a entender lo que significa que un profesor como el profesor Ignacio Ferrín esté en la Universidad de Antioquia. Es una cosa gigantesca. Y él es experto, por ejemplo, en cometas.
O sea, es una persona que se ha dedicado toda su vida a estudiar cometas. Es uno de los diferentes objetos del sistema solar. Y es una autoridad mundial en cometas. O sea, no es que, él sabe mucho, no, es que es una autoridad en el mundo. O sea, a él le mandan los artículos de otras personas que están escribiendo sobre cometas para que él revise artículos de personas que escriben sobre cometas en todo el mundo. O sea que, en ese sentido, pues, uno va adquiriendo experticia. El sistema solar, entonces, va a ser abordado fundamentalmente durante el mes de septiembre y luego nos vamos a dedicar un poco a entender todo el proceso de formación, de estructuración y de creación de los planetas en el universo, que es, digamos, muy profundo, es un proceso largo porque tiene que ver justamente con la formación estelar. Los planetas se forman sencillamente como resultado de la formación estelar. Espérate que te vamos a pasar el micrófono para que queden grabadas las preguntas. Gracias. ¿Prendido? Está prendido. Profe, un poco por curiosidad, la universidad, así como tenemos este profesor pues especialista en cometas, usted y los otros profesores o la universidad o la facultad, ¿en qué línea de investigación preferentemente están asumiendo? Esa es una muy buena pregunta. A ver, yo te explico un poquito sobre eso. El grupo de física y astrofísica computacional tiene en este momento dos líneas importantes de investigación. La primera es en ciencias planetarias, y entonces en ciencias planetarias está la línea del profesor Ferrín, que es en cuerpos menores, especialmente cometas, y está la línea de exoplanetas, que es en la que trabajamos Jorge y yo, que también es una línea de primera, digamos, de punta a nivel mundial, y estamos trabajando con los últimos descubrimientos, publicando en las mejores revistas de astrofísica del mundo. Y la otra línea de investigación es en cosmología, en estructura a gran escala del universo, en formación de galaxias, y la idea es reforzar el grupo con un especialista en evolución estelar y en astrofísica estelar. Eso probablemente empiece a darse ya porque en este momento está trabajando con nosotros el profesor Esteban Silva. Él tiene doctorado en la Universidad de Leiden en Holanda y tiene un par de postdoctorados también. Acaba de llegar de Canadá de hacer su postdoctorado y es especialista en astrofísica estelar. Entonces, por ese lado también vamos, digamos que con eso se completarían lo que son las tres áreas más grandes de la astrofísica teórica. E igualmente estamos buscando traer un investigador de postdoctorado que sea más observacional. El profesor Ignacio también es un experto observacional, él ha tenido que ver con el Centro de Investigaciones Astrofísicas en Venezuela toda su vida, de hecho fue director del Centro de Investigaciones Astrofísicas en Venezuela, estuvo relacionado con la construcción del observatorio y ahora estamos dedicados a tratar de construir nuestro propio observatorio aquí en Colombia. Y para eso también entonces necesitamos expertos en esa área. Digamos que esas son las áreas más comunes y de mayor producción científica en astrofísica, pero hay muchas. Astrofísica de altas energías o de partículas. A pesar de que no tenemos nosotros la especialidad, en la universidad profesores como Diego Restrepo, que trabaja en física de partículas, muchos de sus estudiantes trabajan en astrofísica de neutrinos o astrofísica de rayos cósmicos, ese tipo de cosas. Entonces, estamos abarcando realmente muchas áreas interesantes de investigación en astrofísica. Pues lo que hacemos como es teórico, claro, pero nosotros usamos los datos observacionales para poder hacer nuestra teoría. Y como Colombia no tiene un telescopio como VLT o como el telescopio espacial o como Kepler, obviamente, y eso hace la mayoría de astrónomos en el mundo, utilizan los datos que son obtenidos por estos instrumentos y es lo que nosotros hacemos. Nosotros tomamos datos y modelamos
físicamente a partir de esos datos y es lo que digamos, lo que se desarrolla fundamentalmente. Va a ser muy difícil por estar pasando el micrófono, dale. Esa información que se genera ya de datos en todos estos telescopios, ¿eso es de uso libre o hay que hacer un convenio, hay que pagar? Eso es de uso libre. O sea, en todos esos aparatos que hay en el espacio. Claro, todas las bases de datos de los telescopios espaciales están libres para que las use Jorge Zuluaga, Pablo Cuartas, Juan Carlos Muñoz o cualquiera de ustedes. Pues Mateo Villa, que está en mi grupo de ciencias planetarias, que es Mateo. Acá, porque vi ahorita tu correo. Mateo se mete a la página de Kepler y ahí le explican exactamente cómo puede bajar todos los datos observacionales de Kepler. Todos. Y cuando se hace en un telescopio que es propiedad, por ejemplo, de un consorcio, no sé, el Keck en Hawái o el BLT en Chile, que es de la agencia del Observatorio del Sur Europeo, pues que es de la Comunidad Europea, los países tienen, digamos, prioridades dependiendo de la cantidad de dinero que meten, pues, o sea, dependiendo de la vaca. El que más plata dio, tiene más tiempo de telescopio. Pero inclusive, por ejemplo, el simple hecho de tener los telescopios en Chile le da a Chile el 10% del tiempo. Y no hay suficientes astrónomos chilenos para ocupar el 10% del tiempo del BLT. Pero además de esto, cuando usted como astrónomo le dan tiempo de telescopio, o sea, a usted le prestan el BLT durante 2 días para hacer su investigación. Es que yo tengo que sacar espectros en infrarrojo de galaxias con un corrimiento al rojo de 1.5, lo que sea que usted esté haciendo. Ellos toman sus datos, ya ni siquiera usted tiene que ir allá, pues antes era muy romántico esto de viajar, ir al observatorio, pues muchos lo hacen todavía, pero muchos otros simplemente saben que en el telescopio hay astrónomos y hay ingenieros que manejan el telescopio, que toman sus datos y le entregan sus datos de investigación. Entonces, sus datos usted los toma y hace lo que quiera con ellos porque son suyos, pero tiene un tiempo. Hay observatorios en donde los datos solamente son privados durante 6 meses y hay otros donde son privados durante 1 año. Después de 6 meses o después de 1 año, si usted no ha publicado, si usted no utilizó sus datos para lo que quería hacer, igual esos datos van a estar en una base de datos pública. Entonces, cualquier observatorio grande del mundo tiene una base de datos pública de las observaciones que ha hecho durante los últimos 20 años con las que usted puede trabajar. O sea, trabajo en investigación, en astrofísica, hay cantidades de datos disponibles para hacerlo. Y eso básicamente es lo que se hace. Tranquilo, eso es interesante, es importante. Porque eso lo lleva a uno como a pensar que esa área de investigación no es estratégica, digamos, para las naciones poderosas. ¿Estratégica en qué sentido? En términos de algún beneficio que se pueda obtener en un corto mediano plazo, un beneficio como puede ser otro tipo de investigación. ¿Económico? ¿Por qué piensas eso? No, lo digo porque hay investigaciones que efectivamente son o sea, sí, investigar sobre el virus del SIDA o sobre la vacuna para el ébola. Asuntos de física aplicados a otros que puedan tener potencialmente una experiencia comercial o algo. Eso es lo que tú crees, pero te lo voy a decir de esta manera. Cada chip fotosensible que tienen ustedes en sus celulares es un desarrollo astrofísico. Todas las cámaras digitales del planeta utilizan CCDs y el CCD es un invento de los astrónomos. Se lo inventaron los astrónomos para poder captar la mayor cantidad de luz posible del cielo. Ese es uno solo. Los controles neumáticos de la óptica adaptativa son un invento de la astronomía. Y ahora, el teflón. No, el teflón no tanto, pero hay otras cosas que sí se diseñaron específicamente para la astronomía y terminaron siendo utilizadas a nivel industrial, a nivel mundial, en muchas cosas, digamos, hablando desde el punto de vista económico. Pero es que en principio ninguna ciencia básica tiene el interés comercial. Ni los químicos, ni los físicos, ni los biólogos, ni los matemáticos, y menos los astrónomos, tienen algún interés de que su producción intelectual, como tú, valga la redundancia, produzca algo económicamente. No, pues, ¿qué diablos? Digámoslo así,
¿Para qué diablo le sirve a la economía mundial el hecho de que yo sepa que GJ667 se bloquea en una resonancia 3.2? Para nada. Para nada. Es que las ciencias básicas, y eso es bueno que quede claro, las ciencias básicas no son un intento del ser humano por producir. Las ciencias básicas son un intento del ser humano por entender, por conocer, que de ahí se desprenden un montón de cosas, porque sin ciencias básicas no tendríamos celulares, televisores, helicópteros, ni naves espaciales, ni nada. O sea, todo lo que tenemos y que mejora nuestras vidas y que nos salva cuando estamos enfermos y que nos ayuda a mandar mensajes de texto o de fotografías a través del planeta, es fruto de que alguien simplemente quería entender cómo funciona el universo. Entonces, hay que diferenciar, porque a veces, y eso es un problema que tenemos, a veces se confunde ciencia con tecnología. No, una cosa es la ciencia y el principio fundamental de la ciencia, de nuevo, es entender. ¿Entender por qué? Por placer. Por egocentrismo. ¿Ustedes creen que yo estoy pensando en la humanidad? Es que yo soy un prócer de la humanidad y entonces todo lo que yo quiero entender acerca de los exoplanetas va a terminar favoreciendo y ayudando a la pobreza mundial. No, nada que ver. Yo necesito entender por qué diablos esos planetas se bloquean en 3.2 y si les pongo más silicatos, ¿qué les pasa? No más. O sea, más allá de eso, la ciencia no tiene un interés productivo, pero que los descubrimientos de la ciencia luego sean aplicados y nos permitan desarrollar todo lo que hemos desarrollado como civilización es otra cosa. La tecnología, ahora esto puede ser debatido, no sé, puede ser que yo esté equivocado, pero para mí la tecnología simplemente es un producto secundario del afán del ser humano por entender el universo. Y maravilloso producto secundario, porque obviamente nos ha favorecido enormemente durante los últimos 10.000 años. Es lo que nos separa de las ciencias básicas a la ingeniería. La ingeniería está produciendo cosas para tocar. Exacto, eso es. La ciencia básica está produciendo herramientas para que el ingeniero produzca cosas para... Perfecto, ese es el mejor ejemplo. Miren esto, un celular es el producto de 150 años de física teórica. Así de sencillo. Es la física teórica puesta en plástico, silicio y metal. ¿Por qué? Porque durante 150 años en que los físicos han estado tratando de entender qué diablos es el electromagnetismo, cómo funcionan los átomos, cómo es que las partículas elementales se intercambian información, cómo diablos genero yo una onda electromagnética para que viaje y se repita en una antena. Eso lo han entendido los físicos. Y Nokia, que en los años 20 fabricaba zapatos, ¿sabían eso? Sencillamente cogió lo que Maxwell y Planck y Schrödinger y Dirac aprendieron y lo metió en plástico, metal y silicio y lo transformó en una utilidad para la humanidad. Entonces, esa es la manera, digamos, que yo tengo de ver las cosas. Ustedes vienen aquí por puro placer. ¿A ti para qué te sirve aprender de planetas? En principio, bueno, para ser uno muy culto, maravilloso, claro, tener algo de qué hablar en las reuniones familiares, pues cierto. Es que yo estoy asistiendo a un curso de ciencias planetarias. Otro estilo de vida, claro, porque ¿qué podríamos estar haciendo los sábados por la mañana? No sé, mi hija está en clases de patinaje. Cualquiera de nosotros puede ir a patinar, pero a nosotros, como parte de la especie humana, nos nace ahí una cosita que nos rasca, que nos pica. La ciencia es algo que pica. Y entonces, qué rico, vamos a ver qué carretazo nos echa Pablo hoy, a ver si aprendemos algo nuevo. Alguna cosa nueva nos llevamos, pero es puro placer. El científico que diga que está investigando, como echa el carretazo el señor Patarroyo, que es pura carreta, no es que yo estoy investigando en pro de la humanidad. ¿Cuál pro de la humanidad? Ese señor no tiene ningún interés en que la humanidad le haga. Si se cura la malaria, ¿qué va a hacer? No se queda sin trabajo. Eso no tiene nada que ver.
Ok, volvamos a las ciencias planetarias. Entonces, vamos a ver cómo se forman los planetas, que es una historia maravillosa. Espérense, yo bajo un poquito por aquí. Y finalmente, vamos a ver cómo los planetas son los lugares para la vida en el universo. Es algo de lo que estuvimos hablando un poco en la conferencia inaugural. En este documento está también el cronograma. Trataremos de ser muy juiciosos con el cronograma, pero pues pueden haber, digamos, no sé, digamos, causas de fuerza mayor, como dicen por ahí. Pero en principio, cada sábado tenemos 2 sesiones. Ustedes ya se han venido acostumbrando a eso de trabajar de 9 a 10 y media y luego de 11 a 12 y media. Hacemos un pipi break y listo, y seguimos. Cada una pues tiene que, digamos, estar relacionada justamente con los capítulos que estuvimos viendo antes. Y hay una especial que voy a, no es una promesa, ¿dónde está? Y es esta. Posiblemente, voy a tratar en lo posible de gestionarlo, voy a tratar de que podamos visitar el Museo de la Humanidad, iba a decir, el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia. Ellos tienen una colección muy grande de minerales, y que vayamos con un experto. En realidad, yo no soy experto en geología, yo tengo los conocimientos básicos de mineralogía, pues porque estudio el interior planetario y en principio sé de qué están hechos los planetas, pero la idea es ir con un geólogo experto a que nos muestre y a que nos permita reconocer cosas interesantes en los minerales. Esto lo he hecho con mis estudiantes de ciencias planetarias de la universidad, y en realidad primero es muy divertido, porque uno siempre ve piedras, pero no sabe la historia de las piedras. O sea, claro, pues con ellos me burlo yo, porque yo les digo que los capuchos están tirando la historia geológica del planeta. Están tirando a los policías allá, hombre. Pero es justamente ver por qué unas piedras son de una forma, otras son de otra, y cuáles son sus características. Y tener un experto en geología que nos esté explicando ese tipo de cosas es maravilloso. Entonces, ha sido una experiencia interesante con mis estudiantes de la universidad, y yo quiero ver si nosotros lo podemos hacer. Otra cosa que estoy pensando es no ir todos al museo, sino traer de alguna manera el museo aquí, que de pronto también es otra posibilidad, porque este es un grupo grande. Mi grupo de ciencias planetarias de la universidad es de 10 estudiantes que están haciendo el curso de ciencias planetarias. Pero bueno, miraremos cómo nos organizamos, pero yo creo que sí, y sería muy, muy interesante que podamos hacerlo. Y obviamente pues nos vamos a dedicar a estudiar exoplanetas, que es una parte fundamental de este curso. Sin más, entonces, vayámonos a lo que vinimos a hacer, y es a estudiar ciencias planetarias. En el día de hoy vamos a abarcar un poco la historia. ¿Cómo estás? Bienvenido. La historia de la observación, cómo hemos aprendido acerca de los planetas y cómo la observación del cielo y de los planetas nos han enseñado infinidad de cosas. Miren, la primera aplicación importante de la astronomía. No, a ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Cuál será la aplicación más importante de la astronomía? No necesariamente, porque usted puede quedar en su casa y no irse para ningún lado. Entonces, el tiempo, la agricultura, exacto, miren, hay 2 ahí, el tiempo, y el tiempo, medir el tiempo, entender que hay ciclos naturales que se repiten, nos permitió ser sedentarios. Hace 12 o 15.000 años, ustedes vieron 10.000 antes de Cristo, la película. Aunque es un poco fantástica y todo, pues ya habían mamuts en Egipto y esa vaina, pero la parte real es que eso éramos nosotros, éramos un montón de peludos, con pieles, medio en pelota, caminando por todas partes del planeta, tratando de conseguir comida, y yendo detrás de las manadas para cazar, y las mujeres fundamentalmente recolectando frutos, semillas, cosas que pudiéramos comer, pero no nos establecíamos, y no nos establecíamos porque nos tocaba ir detrás de la comida.
Es así de sencillo. Tenemos que ir a buscar la comida. Cuando empezamos a interpretar los ciclos naturales, es tal, digamos, la influencia de los ciclos naturales en el ser humano, que el ciclo menstrual de las mujeres se reguló con los ciclos lunares. Por eso la menstruación dura en promedio 28 días. Porque eso establecía, digamos, las épocas de fertilidad de la mujer. Y posiblemente en luna llena los hombres iban a casar y entonces no era tiempo de procrear. Yo imagino que ellos no estaban pensando en eso. Pero la idea es que a ese grado ha llegado la influencia, digamos, del cielo en el comportamiento y en la vida humana. Cuando empezamos a medir los ciclos temporales, aprendimos que había una época que se enfriaba el planeta y no había cómo cultivar nada, pero aprendimos que se podía sembrar. Entonces, cuando uno siembra y cuando tiene los animales cerca, pues ya no tiene que irse a caminar a ningún lado. Y se establecieron por primera vez las ciudades y finalmente los estados, los imperios y la civilización. La civilización es fruto del entendimiento de los ciclos naturales y eso se lo debemos a la astronomía. Los primeros, justamente, que iniciaron un estudio más metódico del cielo, que los llevó a establecer los primeros calendarios también, fueron los egipcios. Sabemos que la cultura egipcia se desarrolló desde el 5000 antes de Cristo. O sea, tienen 7000 años. Y esos 7000 años ya hacían cerveza, eso es lo que más me encanta. Claro, es el mejor invento egipcio. ¿Cuál es el mejor invento egipcio? La cerveza. Porque para mantener durante más tiempo digamos, para que el trigo no se perdiera, porque el trigo se podría guardado, entonces lo ponían en agua y lo dejaban fermentar, y básicamente la cerveza es pan líquido. Cuando ustedes los molesten en la casa porque son muy cerveceros, estoy tomando pan. Eso es. Los egipcios fueron los primeros que establecieron el año en 365 días. La medición del año, obviamente, para uno establecer la duración del año en 365 días, tiene que estar observando ¿qué? El sol, el ciclo solar. Eso es lo que se tarda el sol en volver a estar, digamos, en la misma posición en el cielo. Con respecto a las estrellas. Y dividieron 10 meses lo dividieron en meses de 3 semanas, cada semana con 10 días. Eso nos da 12 meses. 12 meses de 30 días nos da 360 días. ¿Qué hacían con los otros 5? ¿Ah? Fiestas, exactamente, tú lo sabías. De hecho, ellos no celebraban el 31 de diciembre, nosotros decíamos ¡feliz año! No, ellos se decían ¡feliz año! 5 días seguidos. Teníamos 360 días de trabajo, de estar pendientes de todo. Los últimos 5 días del año son las fiestas del año nuevo. Y entonces tenían 365 días y también, y esto es fundamental, dividieron el día en 24 horas. La división del día en 24 horas es un invento egipcio. Entonces, el día, o sea, digamos, el periodo solar tiene 12 horas y el periodo de noche tiene otras 12 horas. Ellos le ponían mucho misticismo y entonces Ra iba al mundo de los muertos durante la noche y volvía y renacía todos los días, y por la noche la diosa Nut, que es la diosa del cielo para los egipcios, cubría el mundo, etcétera, etcétera. Tenían un calendario civil entonces de 36 semanas y cada semana estaba regida, adivinen por quién, por una estrella. O sea que tenían 36 estrellas principales. Nosotros tenemos cosas como las que ahorita vamos a ver, es de origen babilonio, los signos zodiacales, que también nos permiten como entender que hay 12 secciones del año y los 12 meses, etc. Los egipcios tenían 36 estrellas, cada una para una de sus semanas del sol. Del año, perdón. Y obviamente la más importante era Sirio. Sirio es la estrella más brillante del cielo, a simple vista obviamente. Y Sirio era brillante para los egipcios, no solo porque las otras 35 que
determinaban las semanas del año egipcio, eran fundamentales, sino porque el orto helíaco de Sirio significaba que llegaban las inundaciones. ¿Qué es el orto helíaco? ¿Alguien ha escuchado esa palabra en su vida? Orto significa contrario, o al otro lado. Y helíaco se refiere al sol. La idea es ¿cuál? Si este es mi horizonte, digamos, este es el cielo, el orto helíaco implicaba que cuando el sol se estaba poniendo en el oriente, justo al mismo tiempo, Sirio estaba apareciendo por el occidente. Entonces, esto para los egipcios significaba, ¡huepucha! Se llegó la época de lluvias. Entonces, tenían que prepararse porque el Nilo se crecía. Ellos ni siquiera sabían por qué, pero claro, lo que pasa es que empezaba a llover cerca del lago Victoria. Ustedes saben que el Nilo es el río más largo del mundo. Nace en el centro de África, en Kenia, por allá en el lago Victoria, y fluye a través de todo el occidente, perdón, a través de todo el África Oriental hasta el Mediterráneo. Pues las lluvias principalmente se daban en el Alto Egipto, y entonces el Nilo se crecía e inundaba, se salía del cauce e inundaba todas las riberas del Alto Egipto, del Bajo Egipto, donde estaba la civilización egipcia como tal. Más al sur eran los nubios, que eran todos morenitos. Entonces, después de que el Nilo bajaba de nuevo, los egipcios tenían que volver a medir la tierra, volver a medir sus parcelas, volver a medir, y además el río dejaba obviamente enriquecido el suelo de sedimentos que eran abono natural, y entonces era absolutamente fértil. El Valle del Nilo fue lo que hizo florecer a la cultura egipcia, porque uno dice, ¿cómo diablos florecía una civilización en el desierto? ¿Cuál desierto? Tienen el río más largo del mundo al lado. Ellos no se iban a vivir a la mitad del Sahara, vivían todos pegados al río. Y entonces medían la tierra. ¿Qué significa medir la tierra? Geometría, medir la tierra. Los egipcios inventaron la geometría, y inventaron la geometría a partir de estas condiciones naturales que les brindaba el ambiente, y la usaron para hacer pirámides. Las pirámides no las construyeron los alienígenas ancestrales, como dice este greñudo despelucado de History Channel. No, las pirámides las construyeron los egipcios porque sabían geometría y tenían mucho tiempo disponible. Porque para construir la pirámide de Keops, eso no se hace pues como un puente peatonal en un año. 40 años. ¿Ah? Muchos esclavos, no, pero ¿sabes qué? Parece ser que lo que hacían era como pagar servicio militar. O sea, tú te ibas y trabajabas 2 años o 3 años en la pirámide del rey y con eso pagabas tu servicio militar, pero era una cosa más, claro que era servicio militar obligatorio, no era que usted dijera, no, yo voy a sacar la libreta, no señor, venga a ver que tiene que ir a cargar piedra durante 3 años. Ok, para los egipcios, el estudio del cielo, además de sus calendarios y estas 36 estrellas principales, en realidad era más un aspecto mitológico, más religioso que científico. Las estrellas estaban relacionadas con leyendas, con sus dioses, con sus creencias y con sus mitos, más que con un aspecto, digamos, de conocimiento. Aún así, les brindaba herramientas. No explicaron, no se preocuparon nunca por qué habían estrellas que se movían en medio de las otras, obviamente los planetas, aunque registraron esos movimientos y registraron eclipses. Pero hay una cosa interesante, y es que los egipcios terminaron siendo griegos. El centro de investigaciones más importante de la antigüedad se estableció en Egipto.
y fue establecido en Egipto por un griego macedonio que se llamaba Alejandro. El señor Alejandro primero conquistó toda Grecia, luego se fue por el Medio Oriente, conquistó Siria y finalmente terminó conquistando Egipto también y fundando una de las 33 Alejandrías que fundó. Era medio egocéntrico el tipo, no. Pero esta es la importante, es la que recordamos, es la de la biblioteca. Y los egipcios adoptaron la cultura griega, pero eran egipcios. El primer rey griego de Egipto, que era faraón, porque pues el rey egipcio era faraón, fue Ptolomeo I, era un general de Alejandro. Y Cleopatra era su tatara, no sé qué, nieta. O sea, Cleopatra fue la última Ptolomea en la historia. En ese momento entonces ya sí hay un cierto interés diferente por el cielo a partir de que Egipto ¿cómo se dice? Se heleniza. Gracias por recordarme la respuesta. Yo estaba pensando en otro nombre. Yo no estaba pensando en Helena, estaba pensando en Diana. Dianizarse no significa nada. El valle del Tigris y del Éufrates era tan fértil como el valle del Nilo. A esto se le llamaba de hecho la media luna fértil. Son dos ríos fundamentales en la historia de la humanidad. Es donde se ubicaba el jardín del Edén. De allá viene la historia de Noé. Y de allá viene todo el judeocristianismo, porque el señor más importante de la ciudad de Ur en la historia se llama Abraham, por ejemplo, digámoslo así. Los sumerios, que son los más antiguos de la región, y luego los babilonios, construían estas inmensas torres a los que conocemos como zigurats. Los zigurats fueron construidos desde el 7000 a.C. Imagínense eso. Eso significa que el zigurat de Ur, por ejemplo, que es una de las ciudades más antiguas del mundo, puede tener 9000 años. Son edificios con 9000 años. ¿Quién sabe cuál es la ciudad más antigua del mundo? Ur es una de las más antiguas, pero no es la más antigua. Hay una más antigua y está más cerca, digamos, a nuestra... de Damasco, de suroeste, sí. Jericó. Exactamente. Jericó es la ciudad más antigua del mundo. Es el... ¿Ah? Exacto. Jericó es el establecimiento, digamos, humano como ciudad que se reconoce, parece que fue establecido incluso en el año 11.000 a.C. O sea que es una cosa que tiene 13.000 años de establecida. Pero Ur es una de las ciudades importantes, digámoslo así, más antiguas de la humanidad. Los sacerdotes babilonios eran matemáticos, geómetras y eran astrónomos. Y obviamente observaban las estrellas también. Es que la astronomía era fundamental. La astronomía les decía cuándo sembrar, cuándo recoger la cosecha, cuándo guardar, cuándo, etcétera, etcétera. Todo estaba basado en las estrellas. Y obviamente dedicaban muchos de sus cultos a deidades como el Sol, la Luna y Venus. Sin es el Sol y Shamash es la Luna para los babilonios, así como Ishtar es la diosa principal, digámoslo así, que era para ellos, o más bien Venus era la estrella de Ishtar. No la representaban directamente, sino que Venus, que es el planeta más brillante, era la estrella de Ishtar. Los babilonios especialmente se dedicaban a la astrología. Para quienes leen el horóscopo, les tengo que decir que es una, digámoslo así, es una costumbre que tiene 8 o 9 mil años. Este cuento del horóscopo, el cuento de, no sé, de tratar de determinar el destino de las personas basados en lo que observamos en el cielo. Que si usted nació y en ese momento Marte estaba en la casa de Acuario, entonces eso significa que se va a ganar el baloto, ¿no? Pues que va a tener suerte en la vida. Ellos no se atreven nunca a decir algo tan exacto.
Ah, pues, ¿cómo van a decir? No, sí, claro. Es que si ustedes leen, el horóscopo le cae a todo el mundo y le sirve a todo el mundo. Por eso es que uno le tiene que pagar al astrólogo, porque lo que él le dice a usted, le sirve a usted y le sirve al que sigue después, a todos. Pero, volviendo al asunto, eso se lo inventaron los babilonios. Se lo inventaron los babilonios y se conocen, miren esto, estos son horóscopos antiguos. Tabletas con augurios, con más de 7000 augurios. Esto, ellos también inventaron la escritura. Escritura cuneiforme. Se hacía con un palito en arcilla, y entonces ponían triangulitos de diferente tamaño y de diferente profundidad y en diferente posición, y fue la primera escritura de la historia. La tableta número 63 de augurios contiene métodos para calcular la salida y la puesta de Venus y cómo interpretar esa salida y esa puesta de Venus. Miren que hacían la astronomía porque les decían cómo calcular matemáticamente y geométricamente en el cielo la salida de Venus, pero en realidad no era para utilizarla en ciencia, sino para saber qué le iba a pasar al rey, qué le iba a pasar a la reina, qué iba a pasar en la siguiente batalla, si la cosecha iba a ser buena, todo ese cuento con lo que ellos relacionaban el cielo. La tabla de Amisaduga fue un rey babilonio que vivió en el siglo XVI a.C., más o menos en el 582, en 1582 a.C. hasta 1562 a.C., contiene la salida y la puesta helíaca de Venus durante más de 21 años. Lo registraron. Esto, ahorita estábamos hablando del orto helíaco de Sirio. Ellos también obviamente la de Venus no es contraria, o sea, Venus nunca está al otro lado del Sol, porque Venus está aquí pegadito al Sol, ¿cierto? Pero ellos registraban esta salida, porque miren que no es el orto, es salida y puesta helíaca, o sea, salía Venus y detrásito el Sol, o se ponía el Sol y justo detrásito se ponía Venus. Esas salidas durante más de 21 años, cada una estaba relacionada con una interpretación. Dime, ¿está prendido? Es que es solo para la grabación. Sí, no, yo quiero que quede grabado lo que voy, esta intervención, ¿cierto? Esos greñudos que usted llama, Sí. ¿cierto? Los que creen en los alienígenas ancestrales, ¿cierto? Ajá. Son científicos y muy respetables. Yo creo que la comunidad científica tiene sus apreciaciones, ¿cierto? Apreciaciones, ¿cierto? Ajá. Entonces yo, personalmente, yo no soy nadie, ¿cierto? Soy simplemente un ser humano. Pero yo respeto mucho, ¿cierto? Gente que les gustó especular. La cientificidad especula. Ellos no son catedráticos como usted, ¿cierto? O como mi gente que yo, aquí he hablado muy bien de ustedes, ¿cierto? Pero ese término greñudo. Como yo también soy greñudo. No, espéreme que por eso que quede grabado, sí. Sí. Lo mismo que no me gustó mucho lo de usted de patarroyo. Uh-huh. Porque hay que tener mucho respeto con eso. Usted merece su respeto. Ellos también merecen su respeto. Hombre, ¿qué pasó? Ellos quieren especular con eso. Esa es la cientificidad. No, en eso estás equivocado. Qué pena, pero especular no es ciencia. Y entonces ahí es donde está la diferencia. Tú no puedes decir que hacer ciencia es especular. No. Una cosa es plantear hipótesis. Qué pena con usted. Yo sé que es ciencia. Y yo sé la epistemología de la ciencia. No la sé mucho como usted. Pero uno decir, ¿cierto? ¿Cómo se dice, hombre? Despectivamente, ¿cierto? Así lo entendí yo. Sí, es despectivo. Sí. Claro que sí. Entonces, usted tiene su comunidad científica, ellos también tienen comunidad científica, y es respetable. No, es que vos estás cometiendo un error y con todo respeto te lo digo. Sí. Esa comunidad no es una comunidad científica. Ellos no son científicos porque ellos no hacen ciencia. Plantear la posibilidad de que los extraterrestres existan es exactamente equivalente a plantear la posibilidad de que los unicornios existan, o de que los trolls y los gnomos existen, o de que los ángeles y los incubos y sucubos existen. Y con todo el respeto te lo digo de nuevo,
eso no es ciencia. Por eso aquí no se habla de esas cosas están por fuera del carácter científico. ¿En qué sentido? No en el sentido de la especulación, porque como tú lo dices, sí, nosotros especulamos. Yo especulo con la posibilidad de que un planeta se comporte de cierta manera, pero la diferencia entre mi especulación y su especulación es que mi especulación está delimitada por unas leyes físicas y por unas reglas que la naturaleza cumple en todo el universo. Su especulación no puede ir más allá de eso. No hay ni una sola forma científicamente hablando de comprobar si esas especulaciones son o no reales. Entonces tú no puedes, y con todo respeto te lo digo de nuevo, llamar a eso ciencia. No estoy hablando de charlatanería, estoy hablando de especulación científica. Es muy diferente. No, pero de nuevo, es que lo que ellos hacen es charlatanería. Para usted. Está bien, entonces supongamos que esa es mi opinión personal, pero... Entonces, es como... ¿Qué le interesó a la Iglesia Católica? No existen 4 evangelios, solamente escogieron 4 porque es lo que les interesa, o les ha interesado toda la vida. Sí, claro, pero no sé cuál es la relación ahí. Pero bueno, la idea es, de nuevo, no podemos llamar ciencia a lo que no es ciencia. Y eso es fundamental. Dime. La ciencia se separa de las otras pseudociencias en algo muy claro: números, datos comprobables, repetidos. Sí. Cuando hacemos pseudociencias y hablamos y especulamos, nunca vas a tener cómo repetir otra vez el dato y comprobar de que... Es que no pasa de ser una anécdota personal. Pero parte de la ciencia... Y una cuestión de fe. Parte de la ciencia que vemos, partió de eso. Cuando hablamos de los egipcios... Sí, claro. Es más, yo tengo un compañero, un amigo que conocí por ahí en un pueblo, que te coge y te encuentra dónde está cada estrella y te dice que vas a tener una buena vida. Claro. Con una propiedad, con cálculos matemáticos. Y de nuevo, miren, de pronto yo quiero hacer claridad con ustedes en algo. Yo soy muy respetuoso de lo que cada quien cree. Eso es absolutamente algo personal. Pero sí, obviamente, también tengo que hacer, digamos, valer lo que en realidad es ciencia y lo que no es ciencia. De nuevo, el creer o no, se trata solo de eso, de creer. Y entonces, uno trata de convencer a la gente de que crea en lo que uno cree. Pero es que la ciencia no es, la ciencia no es creencia. Las leyes físicas y las leyes de la naturaleza no tienen nada que ver con la creencia, porque igual la gravedad funciona para un ufólogo y para un astrofísico. La gravedad funciona igual para un hindú y para un cristiano, para un musulmán. Los tres se tiran al aire y la gravedad los acelera contra el piso. Entonces, la ciencia, en ese sentido, no tiene esa interpretación, no tiene todas las interpretaciones posibles. Esa es la diferencia. Un principio, un paradigma científico no tiene todas las interpretaciones que usted quiera darle y no puede estar fundamentado en una experiencia personal. Es que yo creo que es así. Porque entonces no podríamos desarrollar celulares, así de sencillo. Si en un celular no se aplica lo que la naturaleza misma nos muestra y lo que nosotros podemos modelar de ella, pues sencillamente el electromagnetismo, la mecánica cuántica y la relatividad general no servirían para un carajo. Entonces, esa es la diferencia fundamental entre lo que es científico y lo que no es científico. Lo que no es científico sencillamente es creencia. Y obviamente quienes tratan en principio de convencer a los demás de que lo que ellos creen es lo válido, pues están haciendo algo a nivel personal, pero pues obviamente no tiene nada que ver con la ciencia. Volviendo a la observación astronómica de lo que observaban los babilonios, la geometría obviamente estaba involucrada en todas las observaciones de los planetas. Ellos observaban, por ejemplo, a Venus como estrella de la mañana
eso significa el orto, digamos, helíaco de Venus, es justamente lo que les explicaba, cuando Venus salía justo antes de que el Sol saliera, y también observaban a Venus como estrella de la tarde. Cuando es estrella de la tarde, estamos hablando del ocaso helíaco de Venus, que justamente se pone por delante del Sol. Y para todo eso hacían triangulaciones y obviamente utilizaban la geometría. Los babilonios aplicaron la misma técnica de observación que aplicaban para Venus para los demás planetas. ¿Cuáles son los planetas que son visibles a simple vista? Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, exactamente. Pero, luego lo vamos a ver, la Luna y el Sol también eran considerados planetas, porque la palabra significa exactamente lo mismo. Significa que se mueve entre las estrellas, errante, vagabundo, exactamente. Pero, en principio, para estos 5 planetas visibles, y especialmente la observación primera y última en el horizonte, o sea, justo la salida y justo la puesta. Esos puntos de salida y puesta son los que se llaman orto y ocaso. El orto es el lugar por donde sale un objeto celeste y el ocaso es el punto por donde se pone un objeto celeste. Yo me hago una pregunta, los babilonios ya tendrían en esa época el concepto de que todo giraba alrededor del Sol y el universo era algo... Muy grande, no. En realidad yo pues no he leído mucho sobre eso, pero en realidad los antiguos pensaban que las estrellas estaban aquí cerquita, que estaban muy pegadas. Los egipcios consideraban la noche como si pusieran una carpa. Exacto. Nut, que era la diosa de la noche, cubría el mundo, pero pues ellos simplemente pensaban que era algo así como una carpa puesta en 4 pilares en el extremo del mundo, pero tenían un concepto de que las cosas estaban aquí, de que podían, imagínate, hacían sigurats, no sé, de 20 o 30 metros de altura y que con eso ya estaban más cerca de las estrellas. La Torre de Babel era un sigurat, es una digamos, eso, es una analogía de los sigurats. Sobre Júpiter y Marte, además de Venus, también se conservan registros en lo que se conoce como las tablas de Uruk, que son de nuevo estas tablas astronómicas. Aquí vemos una imagen de el Sol, la Luna y de Venus, de la estrella de Ishtar. Primera pregunta. Sí. Posición, hora, pero eso les permitía hacer predicciones. Es que lo importante de la astronomía es que se convirtió en una ciencia predictiva. Si ya sabían cuándo iba a volver a salir, y eso, cuando se relaciona con los, digamos, fenómenos naturales, entonces yo ya sé que cuando vuelva a salir Sirio van a empezar las inundaciones del Nilo. Otra cosa es, ¿cómo? Esa es una muy buena pregunta, no lo sé. O sea, yo en realidad no sé en qué momento inician las inundaciones en el Nilo, pero esto es sencillo de calcular. Tendríamos que mirar, por ejemplo, en un software de astronomía, cuando sale Sirio. O sea, nos vamos, por ejemplo, al Cairo, en Egipto, en el Stellarium, y vemos en qué momento del año se está poniendo el sol y al mismo tiempo está saliendo Sirio por el otro lado. Es una buena idea. Tarea para mí. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pregunta primera. Estas son preguntas. ¿Quién no tiene la hoja de respuestas? Juan, ¿tú tienes? Sí, eso, hay que ponerlas ahí. La respuesta. Lo importante es la respuesta. El café. No regaña. ¿Listo?
Ok, sigamos entonces. No, todavía no. Anita, apúrele. Pastelé. Pues esto tiene apoyada. Pues digo yo, no sé si están más cómodos. Ok. Los griegos, a partir justamente de esta expansión de Grecia con las campañas de Alejandro en el siglo IV, los griegos, pues obviamente, antes de Cristo, eso es bueno, exacto aquí, eso es bueno asegurarlo, digamos que heredaron muchísima de esta cultura. Una cosa interesante de las campañas de Alejandro es que ellos no llegaban a imponer la cultura helénica, más bien adoptaban las costumbres, ya fuera en Egipto o en Siria o en Pakistán, hasta donde llegaron, pues, hasta donde conquistaron los macedonios, y entonces, obviamente, adoptaron muchísimo de este conocimiento astronómico, muchas de sus, digamos, de sus métodos observacionales y de sus interpretaciones de las observaciones, pero además había un estudio que hacían los griegos y que era fundamental para ellos, que es la meteorología. La meteorología, tal y como lo conocemos actualmente nosotros, era el estudio de las nubes, el viento, las tormentas, los truenos, pero aquí es donde va la cuestión. Las estrellas, los cometas, los meteoritos, para los griegos también era meteorología, también estaban ahí, en el cielo. Ellos no tenían una idea de profundidad y no sabían si las estrellas estaban mucho más lejos que las nubes o si los meteoritos, de ahí viene la palabra meteorito, si estas cosas que caían del cielo en realidad pues venían de muy lejos o de muy cerquita. Ellos tenían un firmamento, tenían una esfera celeste en donde todas las estrellas estaban fijas. Y obviamente, como ellos estudiaban meteorología, pues la geometría para ellos jugaba un papel fundamental y obviamente eso ayudó también al surgimiento de la astronomía como ciencia, la medición del cielo. Medir las distancias entre los objetos era equivalente a medir distancias en la Tierra. Por eso es que ellos inventaron cosas como el paralaje. Pues el paralaje, digamos que no es un invento, el paralaje es aplicar la trigonometría para calcular distancias. Y es algo que los griegos sabían hacer muy bien y que la astronomía moderna ha utilizado para medir las distancias a las estrellas. Su concepto, digamos, del universo, su modelo del universo, pues obviamente está basado en lo que los babilonios y los egipcios sabían. Descubrieron que la Tierra era una esfera. ¿Y por qué sabían que la Tierra era redonda? A todos nos han metido ese cuento de que no se sabía que la Tierra era redonda. Pues claro, los reyes católicos no sabían que la Tierra era redonda, pero porque los reyes católicos pues nunca hicieron astronomía, nunca leyeron Aristóteles, etcétera, etcétera. Pues, ¿cuál podría ser la educación de un rey del siglo XV? Si muchos sabían leer y escribir y leían lo que se les permitía leer, porque ni siquiera la Biblia podían leerla, eso, precisamente por eso fue el despelote con Martín Lutero y los protestantes, porque ellos permitieron leer la Biblia a todo el mundo, pero la Biblia era un libro que solo podían leer los clérigos. Y los reyes, pues, por muy ricos que fueran, yo no creo que Fernando de Castilla, era Fernando Aragón e Isabel de Castilla, pues tuvieran una biblioteca muy rica en su castillo. Entonces, claro, ellos pensaban que la Tierra era redonda, pero eso no significa que todos creyeran lo mismo. Cualquiera que hubiese leído a los griegos sabía que la Tierra era una esfera, y era una esfera que según los griegos estaba en el centro del universo. Desarrollaron un modelo basado en esferas, el modelo geocéntrico, y ese modelo geométrico constituyó la explicación del universo durante más de 2000 años. Los griegos famosos, de nuevo, fueron muchos de los que defendieron esta teoría geocéntrica durante miles de años. Una pregunta, los griegos consideraron que la Tierra era
No, enseguida te voy a mostrar quién fue el primero que empezó a hablar de eso y cómo se empezaron a dar cuenta de eso. O sea, digamos que alguien que es muy perspicaz se para en el borde del puerto, donde salen los barcos, y se da cuenta de que el barco empieza a irse y desaparece. Y que también los que vienen salen por el horizonte y aparecen. Pero además observaban la sombra de la Tierra en la Luna durante los eclipses. Cuando la Luna empieza a taparse en un eclipse, se ve perfectamente la curvatura de la sombra. Entonces los griegos tenían mucho tiempo para pensar, ellos no tenían que trabajar, o sea, un ciudadano ateniense no trabajaba, tenía esclavos. Y bueno, su trabajo era llevar las cuentas, etcétera, etcétera. Y si tenía algún interés, pues se iba para la academia a discutir con Platón y sus discípulos, o para el liceo cuando Aristóteles montó su negocio, etcétera, etcétera. Entonces ellos tenían mucho tiempo para estar analizando este tipo de cosas. ¿Tú ibas a decir algo? Sí. Desde el punto de los egipcios, luego los babilonios dejaron establecido un modelo matemático para predecir el movimiento. Claro, y geométrico, exactamente. Pero los conceptos ya cosmológicos son griegos. El concepto, la primera cosmología geocéntrica es griega y es de personajes, como les decía, personajes como Platón, que está por aquí, y Aristóteles. Ahí están los dos principales, digamos, esta es la escuela de Atenas, pintada por... ¿Quién fue? ¿Te acuerdas? Rafael. O Miguel Ángel, no fue Miguel Ángel, fue Rafael, pero la escuela de Atenas, Platón, Aristóteles, por aquí está Heráclides del Ponto, ¿dónde está? Aquí sentado y concentrado en un problema, está Parménides, está Hipatia, que toda es famosa por ser la última directora de la Biblioteca de Alejandría, está el señor Pitágoras aquí haciendo problemas matemáticos, está el señor Euclides, a quien le debemos la geometría, pues no a él. La geometría se la debemos a los egipcios y a los babilonios, etcétera, pero él hizo el primer tratado de geometría, o sea, la puso en papel y en lápiz, y por eso es que todavía nos tenemos que aprender los teoremas de Euclides y todo ese tipo de cosas. Está Sócrates, que era el maestro de Platón, que nunca escribió nada, lamentablemente, que el viejito lo condenaron a beber cicuta. ¿Dónde está Sócrates? Aquí. Está Anaximandro, que es uno de los más brillantes astrónomos de la antigüedad, y obviamente está el Claudio Ptolomeo, que posiblemente sea el más importante. Hay muchos otros ahí que no les puse, pero ustedes los pueden buscar. Simplemente métanse a Google y ponen la escuela de Atenas y se dan cuenta de quiénes son los otros. Pero estos son importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Parménides era el número ¿qué? El número 4, miren, aquí está Parménides. Parménides fue el primero que planteó la idea de la circunferencia de la Tierra. La Tierra es una esfera, decía Parménides en el año 515 a.C. A partir, de nuevo, de la observación de fenómenos naturales como la partida de un barco, como los eclipses. El señor Empédocles, que no aparece ahí en la... Exacto. Y el señor Anaxágoras fueron los primeros en explicar los fenómenos de los eclipses. Ellos ya sabían que los eclipses se producían porque la luna se atravesaba entre el sol y la tierra. E igualmente sabían que el eclipse de luna se producía justamente cuando era la luna la que estaba pasando por detrás de la tierra, siempre con la tierra en el centro del universo. Recuerden que sencillamente la Tierra estaba en el centro del universo y esto estaba orbitando alrededor de la Tierra. Ellos ya tenían una explicación para los eclipses y obviamente también pues entendían que los objetos posiblemente eran esféricos como la Tierra. Al señor Pitágoras, que todos le debemos el teorema, que nos rajó en 9º grado. No, ¿a vos no te rajó el teorema de Pitágoras? A mi hija le costó mucho, pero finalmente lo entendió. El teorema de Pitágoras, además de los números irracionales y una cantidad de cosas que descubrieron los pitagóricos, que eran una secta secreta, una logia que protegía sus conocimientos al nivel de que el que diera papaya y empezara a hablar por ahí,
Durante el siglo IV antes de Cristo, los pitagóricos avanzaron enormemente en las matemáticas. Conocemos la relación de áreas. En realidad, el teorema de Pitágoras es una razón de áreas, de que la suma de estas dos áreas es igual a esta otra. Y obviamente, pues las matemáticas griegas abonaron muchísimo el terreno para avanzar en la astronomía. Euclides de Alejandría, aquí resolviendo un problema geométrico, y Autólico de Pitani, que no está en la foto de ahorita, escribieron sobre la matemática de los fenómenos astronómicos en lo que se conoce como el primer tratado de astronomía esférica. El cielo es una esfera, y como el cielo es una esfera, toda la geometría que yo haga en el cielo es geometría esférica. Los trabajos de Autólico se consideran los dos trabajos más antiguos en astronomía en el mundo. El primero se llamaba Sobre el movimiento de las esferas, es un trabajo básicamente de geometría esférica y es un libro de matemáticas. Y el segundo es sobre las salidas y las puestas de los astros, es un trabajo de astronomía observacional. Estos son los trabajos más antiguos en astronomía, digamos, por lo menos en el hemisferio occidental, en nuestra cultura. Eudoxio, que era de la escuela de Platón, también estuvo Eudoxio. Eudoxio fue compañerito de Aristóteles en la escuela, digámoslo así, en la academia, pero Eudoxio viajó muchísimo por Egipto y por Alejandría e incluso en Babilonia. Fue el primero, digamos, en tratar de explicar el modelo del movimiento de los cielos, incluyendo los movimientos planetarios. Para eso diseñó un modelo geométrico centrado en la Tierra que poseía 26 esferas. Dime. Profe, una pregunta. Para esos tiempos, los astros, algunos ya los consideraban como planetas o esos puntos en el firmamento todavía le llamaban estrellas. Eran estrellas errantes. Pues porque es que tú no le puedes ver tamaño a Marte a simple vista. Hasta el siglo XVII no supimos que esos eran bolitas. El primero que vio a Júpiter como una bolita fue Galileo, pero antes de Galileo lo que tú ves es una estrella brillante. Entonces para ellos eran estrellas que se comportaban de una manera diferente. Todas las otras estaban fijas, todas las otras se movían al mismo tiempo alrededor de la estrella polar, pero estas se movían entre las demás estrellas. Eso lo vamos a ver ahorita justamente. Entonces, para tratar de explicar esos movimientos, Todos los amigos que estaban allá no se encontraron nunca en el mismo lugar. algunos sí. Algunos, muy poquito. Claro. Muy poquito, porque todos tienen corrientes muy distintas. Sí, tenían grupos diferentes. Tratando de explicar Lo mismo. los mechudos de hoy. Están tratando de explicar los dioses suyos y tratar de orar con las matemáticas. Ajá. Tratar de entenderlos. Y por eso Pero- le cortaba la cabeza y le bebían unas cosas ahí para... Pero estos eran muy excéntricos, pero habían otros que eran muy racionales. O sea, Tales de Mileto separó por completo la historia, el estudio de la naturaleza de la mitología. Precisamente él fue de los primeros que dijo, y Tales es más antiguo, Tales es del siglo VII antes de Cristo, del 600 y punta. Y Tales fue el primero que dijo, no, espérese, es que si usted quiere entender la naturaleza, no puede esperar a que la información le caiga del cielo. Usted tiene que observar la naturaleza y a partir de la observación directa de la naturaleza, entonces darle una explicación. Entonces, Aristóteles era completamente racional. Él, obviamente, tenían, no sé, me imagino sus cuentos religiosos, porque todos creían en su panteón, pero separaban lo uno de lo otro. Aristóteles en sus metafísicas y en sus cosmologías no menciona por ningún lado a Zeus o a Apolo o a Atenea. Él está hablando de cómo se comporta el mundo. Y es más, lo separaban perfectamente. Una cosa era el mundo perfecto de Pitágoras y otra cosa era el mundo imperfecto de nosotros. Alguna vez presenté un trabajo en la universidad, el profe puso un 1, porque
porque me atreví a decir que Aristóteles, tratando de organizar las cosas, Sí. fue causante del oscurantismo. Durante 1500 años. 1500 años. Pero eso Cuando no, él trató de pero eso organizar no las es culpa de Aristóteles. Cuando él trató de organizar las cosas, decir un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, Exacto. creó la religión católica, hermano. Los católicos son aristotélicos. Claro, la creó. Todos los doctores de la iglesia católica eran aristotélicos. Inmediatamente, Algunos platónicos también. algunos que no tienen derecho a leer mucho, Sí. empezaron a decir, bueno, ¿qué pasó? Y uno ve que la religión, la mitología y la ciencia, en un momento tuvieron un caldo de cultivo ahí. Sí, raro. todo está revuelto. Pues Todo claro, revuelto. es que todas son creaciones intelectuales del ser humano. Profe, y hoy estamos la misma. Cuando vos Sí. metes ahora la física cuántica, hay que tener algo de fe. Cuando una cosa desaparece aquí y me aparece en otro lado, hay que tener algo de fe. Cuando nos hablan de cuerdas y de teoremas y teorías de... Pero, campo, sí, hay que ok. tener algo de fe. Y que si no es que el electrón desaparece y me vuelve a aparecer por allá y me faltó un fotón, hay que tener algo de fe. Y aquí entra lo que mi compañero decía ahora. Ajá. Pero bueno, hay una diferencia ahí, y es que esto se puede medir, y es evidente. O sea, es evidente. Y de nuevo, miren, hay una cosa también, volviendo un poco al debate que teníamos ahorita, que me parece interesantísimo, es esto: la ciencia no es una verdad absoluta, Cambia. y la ciencia es un modelo. Ojo, la ciencia es un modelo de la naturaleza, es una manera a través de la cual el ser humano ha tratado de interpretar el mundo del que hace parte, que sirve. Es que la ventaja de miren, la ventaja de la ciencia es que la ciencia sirve para hacer cosas, sirve para mandar naves espaciales al espacio.